todos ustedes me conocen por el último mes que he aparecido por acá y se preguntan, bueno, ¿qué este hermano, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Si viene a investigar o que viene a ver cómo se predica el Evangelio, ¿no? Bueno, nosotros en el año, yo voy a hacer una pequeña reseña para que sepan quién somos nosotros. Mi esposa y yo, mi esposa es Liliana, estamos casados y tenemos 3 hijos que viven en el exterior. Nosotros venimos acá cuando mis chicos eran chiquitos, así me hace acordar Michael, la familia de Michael, porque bueno, yo tenía 3 chicos y ellos le estaba contando a Gerardo que muchas veces tuve que estar predicándole a mi familia solo. Aunque mi hijo contestaba todas las preguntas, me estaba ayudando, porque sabía lo que yo estaba diciendo. Bueno, en el año 87 vinimos a este país, a la Argentina, y estuvimos ayudando en muchas asambleas de acá, del Valle de Punilla. No sé por qué vinimos acá, pero siempre los hermanos decían, ¿no te das cuenta que el Señor te trajo? Y siempre me quedó esa, se dice en inglés, guilty conscience, una conciencia culpable, porque yo no me podía ir de aquí. Y bueno, después nos ausentamos por unos años, hasta que mis hijos terminaran de estudiar allá en el exterior, y entonces volvimos en el año 2008, por razones legales de unas propiedades que tenemos. Así que siempre estuvimos tratando de trabajar para el Señor. Nunca vamos a saber nosotros qué es lo que hicimos bien. Posiblemente nosotros lo que creímos que... Yo me acuerdo que a veces cuando uno se prepara con un mensaje, cuando llega el momento no sabe qué decir. Se pasa leyendo uno la Biblia, pero no sabe qué es lo que va a decir en ese momento y es lo que el Señor tiene preparado para que nosotros hablemos y digamos. Y en eso confiamos, pero a la misma vez las piernas tiemblan porque estamos hablando de parte de Dios. No podemos decir lo primero que me viene a la cabeza o ser muy elocuente o decir cosas que, ay, ¿cuánto sabe este hermano? Sabe tanto que no le entendí nada. Uno decía que era tan inteligente esa persona que no le podía entender lo que decía. Pero bueno, la palabra de Dios es simple, pero es difícil a veces de aplicarla en nuestra vida. Y yo estaba escuchando cuando salí con el auto, venía para acá, siempre tenemos puesta la radio cristiana, y estaba dando el mismo mensaje que yo voy a dar hoy. Entonces me dice mi señora, tenés cuidado con lo que va a decir. Entonces los voy a tratar bien, porque dice, este es bravo, le gusta decir cosas que después se enoja a la gente. Pero entonces, y después, y el hermano Gerardo, dijo lo mismo que yo voy a decir hoy. Pero él en parte no hablamos del amor, sino lo que habló del espejo. Y él dijo eso, entonces ustedes se dan cuenta que dice, como como el Señor le decía a Pablo cuando estaba en Corinto, que estaba con temblor y temor, porque se suponía que eran gente muy inteligente. Y yo no sé el conocimiento que usted tiene de la Biblia, puede ser superior al que yo tengo. Entonces el apóstol Pablo estaba con temor y le habló simplemente. Entonces yo voy a tratar de buscar un medio de explicarme lo que el Señor me ha dado a mí. Es un mensaje que yo ya lo tenía preparado, pero después cuando llega el momento que uno le tiene que decir, será así, lo tendré que dar así, y entonces está pensando en lo que ustedes van a decir, porque el Señor ya me ha dado el mensaje, pero lo quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a leer, vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 19. Justo me robó el predicador que estaba predicando en la radio todo el mensaje. Ya van a decir, se copió. Y se sabe que ya no sabía lo que iba a decir y se copió. Bueno,
yo le voy a hacer una pregunta, no la contesten, yo la voy a contestar porque puede ser que no es la respuesta que yo estoy buscando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hicimos esta mañana cuando nos levantamos de la cama? Aparte de ir al baño, no, eso no. Pero, ¿qué es lo que hicimos? Y es relacionado a lo que nuestro hermano estaba diciendo en su micro mensaje, y nos miramos en el espejo, ¿no es cierto? Y fíjense lo práctico que era Santiago, que le decía las cosas realmente como eran. No andaba con tapujo, le decía algo que no era realmente lo que le hablaba con ecuaciones y algo difícil, a pesar que estuvo con el Señor. Y entonces el apóstol Santiago le está diciendo a la gente, a los creyentes, enseñanzas prácticas. Yo no los conozco a ustedes. O sea que yo no es que tengo un mensaje de decir esto están haciendo mal o esto están haciendo bien, sino que a través del Espíritu Santo yo estoy hablando de las cosas que están escritas en la Biblia, pero no lo que yo estoy diciendo, porque el que habla es el Señor. Entonces decía, ¿qué es lo que hicimos esta mañana primeramente? Bueno, si es una mujer, se habrá estado mirando en el espejo peinándose, ¿no es cierto? Y la palabra dice, el apóstol Pablo dice que nadie despreció su propia carne. O sea, y Satanás le dice, hablando de Job, dice que el hombre va a dar todo por su cuerpo, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan de esa parte. Bueno, el apóstol Santiago empieza a explicar por qué nos miramos en un espejo. Muchas veces para mejorar nuestra imagen, ¿no es cierto? Nos peinamos, estamos con ese pelito, los que tenemos ya poco pelo, no estamos con ese pelito rebelde que no quiere tapar ahí la parte que necesito taparme. Y si es una mujer, o esa pequeña arruga que tengo acá, me voy a poner más crema en la cara, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando de ayudar nuestra imagen. No sé si se usa acá, a veces estoy traduciendo de otro idioma al castellano. Entonces a veces me cuesta alguna vez explicarme mejor. Entonces otra cosa que hacemos, bueno, nos lavamos los dientes, nos peinamos y hacemos muchas cosas para mejorar nuestra imagen humana. Pero acá el apóstol Santiago está hablando de otra imagen, la imagen que agrada al Señor. Y yo estaba escuchando los mensajes que daban, los testimonios que estaban dando. Y no es porque estoy reprochando, porque como diciendo claro, a mí me va bien. No es que a ninguno nosotros estamos en este mundo y no nos puede ir bien, porque el mundo ama al mundo y nos desprecia a nosotros, porque si al Señor lo despreciaron y lo crucificaron, ¿cuánto más a nosotros? ¿No es cierto? Nosotros muchas veces queremos llevar el Evangelio a las personas y explicarles qué es el Señor Jesucristo. A veces miro un poco de televisión porque hay que informarse, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Le digo, comento con mi señora, le digo, mirá toda esa multitud de gente que va a escuchar el rock and roll. Que dice el apóstol Pablo que todos los atletas corren, pero uno se lleva solamente la corona o el premio, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una corona incorruptible. Y tenemos el conocimiento de Dios y sabemos lo que hemos creído porque ha habido un cambio en nuestra vida. Y en cambio esta gente se llena la multitud y pagan. Y se ponen 2 o 3 días haciendo una línea en fila para poder entrar al show ese. Y yo digo, ¿cuál equivocado están estas personas? Y nosotros que le predicamos el Evangelio para que tengan vida eterna, no nos escuchan. Entonces estábamos diciendo que nosotros nos miramos por la mañana. Bueno, yo, quién sabe,
una vez que va, pasa por el baño, se mira en el botequín a ver si está todo bien, si está peinado. Siempre mi señora me dice, pero ¿quién te mira? Y los ángeles, le digo, que me están mirando, me están cuidando y que tengo que tener una buena... Capaz que me llaman y dicen, no lo podemos llevar a Adrián porque está despeinado. Entonces nos hacemos un peinado especial, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos miramos en un espejo, pero es un espejo humano. Y dice la palabra de Dios, que vamos a leer, que el hombre que se mira en el espejo porque se olvida cómo es. No sé si se pusieron a pensar. Yo lo estoy mirando al hermano, le estaba diciendo que tenía ojos verdes, pero él capaz que no se está mirando en un espejo para recordar eso. Yo estaba pensando, digo, tiene ojos verdes, y yo lo estoy mirando y yo lo reconozco, pero muchas veces la persona o el creyente no se reconoce a sí mismo que es de Cristo. ¿No es cierto? Bueno, entonces vamos a leer sin ir más lejos. Espero que, ¿cómo se llama? Que podamos ver a pesar de la luz. Capítulo de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Yo les voy a leer varios versículos, pero no es para que los versículos de lo que vamos a hablar, porque hemos dicho ya que somos más que vencedores, pero humanamente no somos más que vencedores, porque estamos tratando de poner lo que es de Dios con lo humano. Y las dos cosas, dice que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Entonces acá el apóstol Santiago nos habla de algo que ustedes lo habrán escuchado infinidad de veces, pero yo también lo leí muchas veces y nunca me puse a pensar del espejo, de que uno se mira tanto en el espejo para mejorar su imagen, ¿no? Ay, me está saliendo un granito por acá, se me está cayendo el pelo, ¿cómo se llama? Tengo un diente mal, me lo voy a tener que cepillar mejor. Y estamos queriendo mejorar nuestra imagen. Y yo veo que es la sonrisa de todos ustedes, porque estoy diciendo más o menos lo que es. Pero fíjense que hace 2000 años atrás Santiago estaba viendo lo mismo que nosotros estamos viendo. Y dice, versículo 19 del capítulo 1 de Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, tendríamos que entrar en detalle qué es lo que significa bienaventuranza, pero todavía no vamos a llegar a eso. O sea que alguien dijo que tenemos una sola boca y dos oídos, como que podemos escuchar mejor que lo que podemos hablar. Bueno, acá el apóstol Santiago está hablando de que una persona que se mira en un espejo, fíjense que ya se sabía que había espejos, aunque eran unos espejos que eran de bronce, lustrados, y no se veía perfectamente muy bien, ¿no? Pero el apóstol Santiago habla de que el espejo está en nuestra casa para que nos miremos. Pero muchas veces nosotros no nos miramos espiritualmente o como nos quiere mirar Dios, o como nos quiere mirar el Señor.
El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y es demasiado, yo a veces me pongo a pensar que audacia de Pablo querer compararse a Cristo, pero es una forma para que nosotros podamos entender. Y lo que escribió acá Santiago no es para que nos hagamos la vida de cuadrito o difícil, sino porque fácilmente nos está pidiendo algo que podemos hacer. Dice, a veces nosotros no pensamos, ¿no? ¿Por qué el Señor no me bendice? Hay veces que queremos más bendición para alimentar la humanidad nuestra, pero no para alimentar la humanidad espiritual que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Y dice que, y hay veces, bueno, yo estuve leyendo un relato también sobre este pasaje, y que muchas veces nosotros no estamos dándonos cuenta que estamos poniendo primero lo carnal y después lo espiritual. Y cuando nos habla la palabra de Dios de bendiciones, no necesariamente está hablando de bendiciones carnales o físicas, sino que está hablando, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, dijo el Señor también, dijo que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, Él los dará. Pero se está refiriendo a las cosas espirituales, no a las cosas físicas. Eso va a venir después, cuando el Señor ve que nuestras vidas han tomado un rumbo incambiable. ¿No es cierto? Cuando un barco, dice también Santiago, que dice que un barco está llevado por un pequeño timón, y ese pequeño timón, la vida nuestra es grande y difícil. Yo estaba escuchando el mensaje de nuestro hermano Walter, que decía que, bueno, que a veces no se sabe de dónde va a salir la comida, ¿no? Bueno, yo también tuve un negocio de electrodoméstico, y había veces que me tenía que tirar a dormir atrás, en una piecita que tenía atrás, tenía que tirarme a dormir porque no entraba nadie al negocio. Y bueno, y entonces todo eso me hizo un hombre de oración, porque no me quedaba, el Señor me puso en esa situación para ponerme como un hombre de oración, para empezar a pedir. Y entonces vamos a ver las bendiciones del Señor, que dice el versículo 24, si lo quieren, porque es realmente lo que yo quería hablar del espejo, ¿eh? Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Lo que quiere el Señor, y acá Santiago, que observemos el rostro espiritual. ¿Qué es lo que me dio el Señor a mí? Me dio un espíritu, y dice, todas estas cosas van a pasar, las cosas humanas van a pasar. Estábamos orando, y dije en oración que el amor siempre va a estar. Después nuestro hermano siguió dando mensajes y pasajes de la Biblia del amor. El amor siempre va a estar, pero las profecías y todo lo que estamos haciendo algún día va a tener que quedar acá. El ciclo, dice el apóstol Pablo, que el primer hombre es el hombre humano, físico, pero Dios tiene preparado otro cuerpo para nosotros, que es el espiritual. Y el espiritual siempre va a estar, y vamos a estar con el Señor. Y dice, entonces yo decía, ¿por qué hay veces que oramos y no recibimos oración, no recibimos respuesta? Bueno, hay muchas razones. ¿Por qué? Primeramente porque estamos orando mal. Segundo, porque no conocemos bien la palabra de Dios. Segundo, porque Él nos quiere enseñar algo y que nosotros no nos damos cuenta.
Y a veces cuando pasan cosas malas en nuestras vidas, que la ponemos porque hay un refrán que decimos nosotros en el exterior, decimos que cosas malas le pasan a gente buena. Pero todo es para la enseñanza. El Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros, pero dice en otro pasaje de la Biblia que Él va a ver su obra que Él hizo y se va a satisfacer su alma. Y entonces quiere decir que en ese momento, cuando Él estaba antes de ser crucificado, le pide al Padre que si es posible pase de Él esa copa. La copa, como saben, no se está refiriendo a una copa de tomar líquido, sino de que tenía que pasar ese momento. Y le dice, y fíjense que era el Señor, el capitán de nuestras vidas, y estaba transpirando como grandes gotas de sangre. Quiere decir que los médicos dicen que cuando una persona está en ese sistema, que es grande el sufrimiento, que es inexplicable. Y sin embargo, Él tuvo que pasar por todas esas aflicciones, siendo Dios, como hemos escuchado, se hizo pobre, pero no solamente se hizo pobre, se hizo una víctima de toda la maldad del hombre que lo crucificaron. Y por eso dijo, y fíjese una cosa, que Él se fue, cuando sale a Betania y los bendice a sus discípulos, y sabían qué mano lo dejaba, porque Él dijo, yo me voy, pero viene el príncipe de este mundo, que es Satanás, y yo no tengo nada que ver. Y le pide al Padre, cuando está sufriendo en agonía, le dice, Padre, te pido que los cuides como yo los he cuidado. Y Él mostró el amor que tenía sobre ellos. Y a veces el amor no es estar a los besos o a los abrazos o invitarlo a comer un asado, eso también, ¿no? Pero como se llama, no significa ese el amor, sino que a veces que los padres tenemos que castigar a nuestros hijos y nos duele más a nosotros que a ellos, porque sabemos por qué lo estamos haciendo. Bueno, y muchas veces no recibimos bendiciones porque estamos mirando ese rostro en el espejo que tenemos en casa. Yo sé que después de este mensaje, ustedes van a ir, cada vez que se miren en el espejo, se van a acordar de este mensaje. Por eso yo lo puse de esta forma, porque se van a mirar y se van a acordar que están mirando al verdadero Hijo de Dios. Y entonces el Señor dice acá, a través del apóstol Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya está dando una bienaventuranza, una bendición que va a venir. Y no todos vamos a tener la misma bendición. Hay personas que van a tener una bendición diferente a la otra. Por eso cuando viene el apóstol Pablo habla a los corintios, y le dice, hay diferentes dones. Dones de ayudar, dones de orar, de predicar, de orar por los otros y de ayudar económicamente unos a otros, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo nos dice que él de nada de todas esas cosas se ha aprovechado. Porque él podría decir, si te estoy dando la vida eterna, te estoy enseñando la vida eterna, te estoy enseñando el camino a Dios, es justo que también reciba algo económicamente. Sin embargo, él dijo que nunca él se aprovechó de todo esto. O sea, que no tenemos que venir al Evangelio para mejorar nuestra situación económica, sino que tenemos que venir al Evangelio por nuestras almas y por nuestros hijos, porque nuestros hijos son importantes para Dios. Él lo ha hecho que concibamos. Estaba diciendo la hermana que va a tener un bebé, el hijo, yo pensaba que era más joven, pero dice que va a ser abuela. Entonces eso viene también de parte de Dios, porque no sabemos lo que ese chico va a ser. Puede ser un gran hombre de Dios y no sabemos lo que nuestros hijos lo que pueden hacer. Gracias a Dios
mis 3 hijos, aunque están lejos de nosotros, no podemos estar continuamente con ellos, pero ellos están bien afianzados en las cosas del Señor. Y eso es muy difícil, porque hay padres que tienen muy buen testimonio, pero hay hijos que no siguen la palabra de Dios. Bueno, o sea que acá dice, la palabra de Dios dice que vamos a recibir muchas bendiciones y bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa un gozo que tiene la persona por sí mismo, dentro no significa dinero, pero también significa que dijo Dios a Abraham, dijo, sígueme, créeme, sé perfecto y yo te bendeciré. Y Dios quiere bendecir nuestra vida, pero estamos diciendo que estamos viviendo otra dispensación. Estamos bajo la dispensación de la iglesia. No estamos bajo la ley, porque dice acá Santiago, la ley es otra ley, que la ley del amor, el amor del Señor hacia nosotros. Y Él conoce todas nuestras debilidades, y Él conoce todo lo que nosotros necesitamos. Entonces dice que el que dice que es creyente, es como que se mira también en un espejo y después que se va se olvidó. Por eso que tenemos espejo en casa, porque no tenemos que mirarnos continuamente para acordarnos a ver cómo somos. Aparte de peinarse y de arreglarse la cara y hacerse muchas cosas, nos hemos olvidado de que nosotros somos pecadores y que necesitamos salvación y que necesitamos que el Señor nos ayude a entender cada día más cuál es el propósito para nuestras vidas. Yo sé que dice el versículo último 25, que lo leímos, pero vamos a leer el 24, el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Yo pensaba, estando en Cosquín, trabajando en la iglesia de Cosquín, teníamos la bendición de recibir muchas Biblias del Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Y yo pensaba que qué bueno que es poder darle, yo le he dado Biblias a personas, pero uno se da cuenta que no la han leído. Le hemos dado el trabajo, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero el gozo de nuestro y del Señor es que esa persona, a ver si me malinterpretan, no que se pase leyendo la Biblia, sino que la practique. Porque acá dice la palabra que seamos hacedores de lo que leemos. Primeramente, nosotros tenemos que ser fieles, no mirarnos tanto en el espejo humanamente, sino en el espejo del Señor, que dice, sé imitadores de mí. Él, estoy seguro que no tenía un espejo en la casa para mirarse. Dice que las zorras tenían sus cuevas y los pájaros unidos para vivir, para dormir. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. O sea que eso era lo que el Señor nos estaba dando a nosotros a entender. Que lo que Él quería era que nosotros entendamos y comprendamos de que Él no vino al mundo para mejorarlo. Porque se dio cuenta que el mundo ya no tiene mejora. Hay veces pensamos humanamente, hablamos de la política de la Argentina y que bueno, vemos que la situación económica no está bien, pero nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer por nuestros semejantes, orar por ellos para que ellos no entren en tentación, para que no empiecen a pensar que estamos perdidos, sino que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede venir. Pero si no creemos esto, por eso nunca vamos a ser bienaventurados, como dice acá al final de la palabra de Dios. Dice bienaventurados y también bendecidos. O sea, hermanos, que en esta mañana, si repartimos una Biblia, tenemos que ver y seguir a esa persona a ver si la ha leído. Porque yo le puedo dar una Biblia, le puedo predicar todo lo que le puedo predicar, pero esa persona no ha
no ha entendido el Evangelio. Entonces para eso vamos a leer el versículo 19 y en adelante. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, todo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí ya lo está explicando todo. Y por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Y el 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y yo pienso que cuando le repartamos una Biblia a una persona que no conoce a Cristo, tenemos que seguir, no sé cómo se dice la palabra, en inglés se dice follow up, continuar. Yo invité a un matrimonio para que viniera, porque están pasando pruebas difíciles. Ellos dicen que son creyentes. Se les he dado una Biblia, lo he visitado, le he predicado el Evangelio, y sabe una cosa, a veces usted se pone a conversar y se juntan personas ahí, y el Espíritu hace su trabajo, y se juntan y vienen y dicen, sí, yo también soy creyente. Entonces cuando uno sale al frente a decir que hay que ser creyente, hay que ser un buen cristiano, ellos enseguida todo empiezan a aparecer. Y bueno, da gozo, ¿no? De saber que hay otros también que están visitándolos a ellos. Bueno, pero yo decía que yo le regalé una Biblia a la esposa de este hermano, si yo no puedo juzgar si eso no es creyente, él me dice que sí, pasó por una operación terrible, le tuvieron que abrir toda la cabeza, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad. Neurisma. Y ella pensaba que no iba a vivir. Y empezó a venir a las reuniones antes y después de la operación, pero ya después, ya pasó, ya el espejo, ya no hace falta mirarse más en el espejo de la palabra de Dios. Entonces yo le pido a ustedes que oren por ellos, porque ellos están así a un punto nomás de acercarse y formar parte de esta iglesia, porque él ahora está mal de la vista y no puede viajar a Córdoba para ir a la iglesia de la cuñada. Entonces yo le recomendé que venga acá, que pudiera hacer que esté más cerca, viajar de día. Aquellos que tenemos problemas para manejar de noche, nos viene muy bien que sea de día, y a él también. Entonces, hermanos, con este pensamiento dice la palabra de Dios que si repartimos una Biblia, si le hablamos a una persona, que tenemos que ser creíbles, que ellos nos creen que realmente que a nosotros no nos va bien porque nos va bien. No dije que a mí me va bien, porque yo quisiera hoy en día, por ejemplo, estar con mis 3 hijos, que están lejos. Sin embargo, tengo que someterme a la voluntad de Dios porque lo ha permitido así. Y hermanos, espero que el mensaje le haya ayudado a poder comprender más por qué Santiago dice lo que dice, porque también en esa época había creyentes como nosotros, que necesitaban darse cuenta que hay que mirarse en el rostro divino de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor quiera bendecir su palabra, y espero que no los haya aburrido, pero se van a acordar hoy cuando se vayan a hacer algo al espejo.